29º domingo del tiempo ordinario. No sea así entre vosotros. Marcos 10, 35 al 45. Seguimos en la segunda parte del Evangelio de Marcos. Jesús ha ido revelando a los discípulos quién es, su manera de ser, su forma de ejercer el ser Mesías, un Mesías servidor que se va a entregar, va a dar la vida, y no un todopoderoso, un guerrero. Pero los discípulos no lo entienden. Ellos siguen pensando que el poder se ejerce como lo ejercían las autoridades de entonces, como lo ejercían en casa los padres, los varones, etcétera, y no entienden que Jesús vaya por otro lado. Por eso se dividen. La situación, os animo a leer el texto de Marcos, la situación es gravísima. Jesús se desalienta, Jesús dice, pero no sabéis lo que pedís. Ante esto, Jesús, muy paciente, algo que tenemos que aprender de él, vuelve a llamarles, es decir, les vuelve a pedir que les sigan, les vuelve a vocacionar. Y les va a formular en este texto lo que es la constitución de la comunidad cristiana, la ley constitucional. Les habla del cáliz que han de beber, del bautismo en el que hay que meterse, y les va a decir la ley que tenemos que utilizar en la comunidad es cada uno ha de hacerse servidor de los demás. No cabe otra manera de ser cristiano. Y hay que ver a lo largo de los siglos y en la actualidad cómo estamos entendiendo esto. O mejor, lo estamos siguiendo cómo lo hacen a nivel político, a nivel militar, a nivel de otras instituciones que pues utilizan su fuerza para manejar el mundo. Es la prueba del algodón de que somos cristianos. Pregúntate, ¿sirves? Porque de lo contrario Jesús te va a decir, no, así no puede ser. Vosotros nada de eso. ¿Y a qué nos mueve ese servir? Pues al proyecto del reino de Dios, para que nos desvivamos sirviendo a los más débiles y necesitados. En esta Extremadura nuestra, salía esta semana este dato y me estremecía con él, y seguro que vosotros también os va a pasar lo mismo. El 38,7% de la población que vive en Extremadura está en riesgo de pobreza o exclusión social. Hemos perdido con la pandemia muchísimo. Esto es un indicador europeo que se llama AROPE y mide el riesgo de la pobreza. El 8,8% de esta gente, de estas personas, tienen una carencia material severa, y esto lo provoca también la baja intensidad en el empleo. Estamos en la cola de España y casi totalmente de Europa. Pues al servicio de los más débiles, de los más pobres. No sea así entre vosotros, sino vamos con el estilo de servir a los demás. En esta línea os indico así brevemente que iniciamos un nuevo proyecto que el Papa Francisco tiene y que nos ha metido hasta el 2023. Es un gran proyecto y la primera fase tiene que ser en la diócesis, en la parroquia, en tu grupo parroquial, en tu comunidad, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y es que el Papa entiende, y así lo han vivido ya las iglesias latinoamericanas, que caminar juntos en comunión y fraternidad es la solución a tantos problemas como tenemos en la propia iglesia. Tenemos que volver a la sinodalidad, a expresar la identidad de la iglesia como pueblo de Dios que va en camino, que peregrina hacia el reino de Dios. Y ahí todos tenemos la posibilidad de hacerlo, desde el más ignorante, con todo el cariño, hasta el más sabio. Eso sí, aplicando la corresponsabilidad
y también la espiritualidad sinodal, que es dialogante, compartida, relacionada, nadie está por encima de nadie, es la que nos da esa autoridad desde el servicio a los más humildes del Evangelio. Es decir, vamos a iniciar reuniones, a iniciar celebraciones sinodales. Nosotros que hemos tenido durante 3 años la experiencia del sínodo, ya tenemos mucho avanzado. Pero esta vez tiene que ser efectiva y afectiva. Los 6 primeros meses en tu parroquia, en tu comunidad, pues con unas actitudes de escucha, de humildad, de confianza, de libertad, de fe y de oración, de diálogo y encuentro, pues hagamos la participación activa para buscar la comunión, eso sí, orientada siempre a la misión, es decir, que la gente conozca a Dios, que le ame, que quiera ser cristiano creyente como Jesús. La sinodalidad es ante todo una práctica, es un estilo de iglesia, un modo de ser cristiano, el modo de ser cristiano en el tercer milenio. Feliz domingo.